Saludamos a esta hora a la doctora en Derecho y docente de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Se trata de Giselle Ricobón, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctora Ricobón? Buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha en Quito, Ecuador. ¿Cómo amanece Brasil después de los resultados de las elecciones presidenciales? Nuevamente se medirán Bolsonaro y Lula da Silva, que le lleva aproximadamente 5 puntos a Bolsonaro. ¿Qué va a pasar ahora en Brasil? Un país nuevamente dividido. Muy buenos días, un gusto, un placer estar hablando con Ecuador, especialmente con Quito, un país que admiro mucho y es un gusto estar con ustedes, ¿no? Bueno, despertamos no con muchas sorpresas porque realmente las encuestas ya apuntaban la posibilidad de una segunda vuelta con una margen muy pequeña de Lula, ¿no? Para vencer en la primera vuelta, ¿no? O sea, él presentó casi 49, el promedio de 49% de los votos válidos. Ahora, la sorpresa un poco más grande en relación al Bolsonaro es que las encuestas enseñaban ahí un promedio de 37, 38% y él tuvo mucho más peso, mucho más gente votando en su gobierno, ¿no? Creo también que hay mucha evaluación porque acabamos de pasar por ese proceso, ¿no? Un país polarizado, una campaña con mucha violencia, con gente o sea, perdido la vida, incluso por temas políticos. Hubieron asesinatos, hay un discurso de odio muy arraigado por el propio presidente Bolsonaro y eso, claro, promueve también una tensión permanente, ¿no? Que creemos que esa segunda vuelta, la campaña también podrá profundizarse lamentablemente, ¿no? Pero realmente es el esperado, o sea, habría esa posibilidad de segunda vuelta, ya estábamos ahí, claro, queríamos que Lula venciera en la primera vuelta, pero ya sabíamos que habría esa posibilidad porque Bolsonaro tiene la máquina pública, ¿no? Y estamos ahí con un escenario favorable al expresidente Lula, que tiene una margen un tanto grande de diferencia, ¿no? Con el candidato Bolsonaro. Hola Giselle, qué gusto saludarle. Hay un dato que me llama mucho la atención. Primero es que otra vez apuntan a que las encuestas fallaron, algunas, por, digamos, el porcentaje que obtiene Bolsonaro. Hay quienes hablan de que hay un voto escondido, acá le llamamos el voto vergonzante, ¿no? Gente que probablemente no quería decir que iba a votar por Bolsonaro, pero lo hizo. Entonces, quizás una reflexión suya sobre eso, qué pasó con eso en las encuestas de ese voto escondido a favor de Bolsonaro. Y lo otro, un tema que me llama profundamente la atención, hubo 11 candidatos presidenciales y entre los dos primeros, Lula y Bolsonaro, obtienen casi el 92% de los votos y el resto, los otros 9 apenas alcanzan un 8%, ¿no? De votación. ¿Qué tan importante va a ser ese? Bueno, importantísimo, por cierto, sí, claro, es 8%. Importante va a ser que tanto Lula como Bolsonaro entren a la pelea por ese 8%. ¿Y hacia dónde podrían ir, por ejemplo, los votos de Simone Tebet, que es la que alcanza más de 4? Claro. Bueno, voy a empezar por la segunda pregunta, ¿no? Que creo que es decisiva realmente en relación a la segunda vuelta, ¿no? Tuvimos ahí una campaña muy marcada por una idea de voto útil. O sea, con las encuestas distanciando mucho Bolsonaro y Lula de otros candidatos, hubo una fuerza de los dos partidos, incluso de los apoyadores de Lula y Bolsonaro, para decir, mira, no voten en Ciro Gómez o en Tebet porque tenemos que resolver, solucionar el país ya en la primera vuelta. Y yo creo que realmente ese percentual de tres puntos de Ciro Gómez, que fue una sorpresa, ¿no? Porque él creía y tuvo una campaña muy dura contra Lula y contra Bolsonaro. En general, los electores de Ciro, decía, son electores más cercanos a Lula que Bolsonaro, ¿no? Y eso se ha enseñado realmente que fue un discurso que promovió resultados, o sea, esa margen pequeña de Ciro significa que la idea del voto útil realmente tuvo algún efecto, ¿no? Tebet, que es una mujer, una diputada que no es mucho conocida del pueblo en general, ¿no? Salió con una fuerza grande, por más que sea 5%,
de dónde salió, o sea, de una persona desconocida para ultrapasar Ciro Gomes, ¿no? Realmente fue una expresiva votación en ella en ese escenario de polarización. Lo que tenemos por evaluar ahora es si ese 3% de Ciro Gomes realmente sería transferible a Lula. Eso es una duda que tenemos, porque vamos a recordar que Ciro Gomes en la última elección no ha se posicionado políticamente sobre apoyar a Haddad o Bolsonaro, prefirió quedarse callado, y es una crítica muy fuerte a él, ¿no? Y ayer decía que no va a hablar nada por ahora, que va a pensar sobre su posicionamiento porque está abatido, sabe que salió como un hombre que perdió, ¿no? Políticamente está, yo creo que casi jubilándose de la política en esa postura que tuve, ¿no? Y Simone Tebet ya enseñaba un poco una cercanía más grande a Lula do que realmente al Bolsonaro. La pregunta que queda es, no sabemos si la gente que vota en Tebet realmente transfiere votos a Lula, porque ella también es de un centro derecha que, dependiendo de cómo se va a manejar la campaña, las propuestas, puede significar abstención, o sea, una gente que no vote ni a Lula ni a Bolsonaro, o incluso gente que puede optar por Bolsonaro. Entonces, creemos que los 3% de Ciro Gomes, la tendencia es que tenga una cercanía más con Lula, pero la transferencia de los votos de Simone Tebet todavía, aunque ella manifieste su adhesión a Lula, no sabemos si es una transferencia inmediata y total al candidato Lula, ¿no? Además, va a depender mucho de cómo va a se expresar las campañas ahora en esa segunda vuelta, ¿no? En términos de propuestas, yo creo que la gente que ha votado en Tebet es una gente que quiere conocer más un poco de la propuesta de gobierno, ¿no? Es una gente que quiere evaluar con más cautela cuáles son las diferencias entre los programas, y es la tendencia que va a depender mucho de cómo los partidos como Lula y Bolsonaro van a saber manejar esa idea de programas, del futuro del país, de convencimiento mismo, ¿no? De que son candidatos mejores. Por otro lado, su primera pregunta es muy importante, ¿no? Porque ¿cómo explica? Yo creo que va a ser un análisis conjunta, ¿no? Un país que ha tenido el número más grande de muertes en la pandemia, como Brasil, casi 600.000 muertes, ¿no? de COVID por una omisión del gobierno Bolsonaro. Un país que está al gobierno Bolsonaro destrozando la Amazonía, destrozando lo que significa la protección ambiental, los órganos de fiscalización, de todo. Un país que vivió día tras día, amenazas al poder, al sistema de justicia, amenazas a la democracia promovida por el propio presidente. ¿Cómo significa que esa gente todavía sigue creyendo que Bolsonaro puede ser el futuro del país? Entonces, hay una evaluación que dice que hay un promedio de 30%, y eso ya conocíamos, de gente más conservadora, que es presa por la idea de una familia conservadora, de gente que defiende armamento, del papel de la agricultura, de los latifundiarios que siguen ese programa, esos valores de Bolsonaro. 30% no es poca gente para un país con la cantidad de habitantes que tiene, más de 215 millones de personas, ¿no? Ahora, hay mucha gente que creo que vota Bolsonaro porque él está en la máquina del poder. Hizo varios esfuerzos, ¿no? Para ganar la elección, transfiriendo dinero, ¿no? A la gente, a los camioneros, transfiriendo plata, incluso para auxilios emergenciales, y especialmente, ¿no? Para sus apoyadores del centro. O sea, la idea del presupuesto secreto, que fue una estrategia de dejar que los parlamentarios, apoyadores de gobierno, tuvieran más plata para el próximo año, produjo un efecto muy concreto de transferencia y apoyo de votos, quizá no declarado como el fenómeno de 2018, pero que tuvieron impacto también con fuerza en los electores, ¿no? Además de eso, hay mucha gente que no se informa, ¿no? Con claridad lo que está pasando. Hay mucha gente que cree que Bolsonaro no gobernó por la propia pandemia, que fue impedido por gobernar por cuestiones que no son culpa de él. O sea, hay mucha gente que no se informa, que está mal informada. Hay una parcela de gente también que está ahí manejada por la iglesia, ¿no? Que tiene muchos apoyadores de Bolsonaro,
Entonces yo diría, ¿no? No podemos creer que esa gente toda que vota en Bolsonaro es una gente fascista, no creo que Brasil tenga todo ese promedio de gente fascista, no, pero tiene un promedio de 30% de gente fascista que apoya sus valores, y eso es preocupante porque eso significa que el bolsonarismo sigue siendo un fenómeno muy fuerte en la sociedad brasileña y no está fácil, ¿no?, de superar ese fenómeno en Brasil. Eso que es lo más preocupante. Doctora Ricobón, ¿cómo se van a enfocar ahora las campañas? Usted mencionaba que fueron campañas violentas, que hubo mucho problema, mucho discurso de odio. ¿Cómo se van a enfocar ahora las campañas? El expresidente Lula, tras conocer los resultados, dijo que esto para ellos era solo una prórroga y sostuvo que se va a dedicar a trabajar y a visitar y a recorrer el país nuevamente para buscar el apoyo necesario para ganar en segunda vuelta, mientras que el presidente Bolsonaro ha dicho que reconoce que existe en el país una voluntad de cambio. Entonces, con los discursos dados por los dos candidatos, ¿cómo cree usted que se va a desarrollar de aquí en adelante la campaña para captar ese porcentaje que a cada uno les falta para ganar en segunda vuelta? Exacto, eso Bolsonaro siempre habla cosas erráticas, ¿no? O sea, una hora habla una cosa, otra hora habla para su propia gente, ¿no? O sea, él siempre hace ese juego de una hora parecer un poco más mediano, no tan radical, para después hablar para la gente que lo apoya, ¿no? Entonces creo que en general Lula, o sea, tenemos ahí una polarización ahora absolutamente puesta en la mesa, ¿no? Porque son dos solamente candidatos y eso acirra mucho de cómo los programas de los partidos van a manejar, pero tenemos una distinción muy importante. O sea, Bolsonaro es el hombre que habla de la muerte todo el tiempo. Su símbolo principal de campaña es una arma desde el 2018. Es un hombre que habla en matar a la gente, matar aquellos que apoyan el Partido de los Trabajadores. Es un hombre que acirra la violencia, el discurso de odio y la polarización, porque eso exactamente legitima su programa electoral. Entonces yo creo que va a ser errático, porque ahora él va a enseñar un poco de una idea de que ahora él va a mediar políticamente y democráticamente, ¿no?, para ganar electores de ET, ganar electores indecisos, pero seguirá también acirrando con discurso de violencia para no perder sus propios electores. Va a ser un juego de las dos medidas, ¿no? Para una hora mediar y parecer un hombre democrático, pero también sin perder a su base, que es una base odiosa, una base de popular y legitimidad violenta, ¿no? Lula, por otra parte, es un hombre que nunca habla de violencia, ¿no? O sea, el lema de la campaña era el miedo va a vencer, o sea, el miedo tiene que ser superado, el amor va a vencer el odio. O sea, es una campaña que presenta programas políticos, pero sobre todo que habla siempre cuando puede en mediación, en recuperar la esperanza, en posibilitar que el país siga viviendo normalmente, porque estamos hace 4 años viviendo una pesadilla, ¿no?, de gente que es un clima muy complicado, incluso entre miembros de familia muchas veces, ¿no? Porque hay gente que pelea dentro de sus círculos de amigos, familiares. Es un clima que tiene apartado la sociedad como un todo, ¿no? Creo, por lo tanto, que Lula tendrá como estrategia seguirá con esa estrategia de hablar de un discurso de esperanza, un discurso que vence el odio, un discurso de amor, de pacificación, como hice muy bien en la primera vuelta. Pero también creo que el Partido de los Trabajadores tiene que presentar con más fuerza, como decía, un programa de gobierno para el país, lo que los empresarios quieren oír, lo que la gente, porque la gente más pobre vota en Lula, ¿no? O sea, la base popular sabe que el gobierno PT es mucho mejor para la gente más pobre. Y eso ya tuvimos 2, ¿no?, periodos del gobierno Lula con la gente viviendo mejor en términos concretos, con una calidad de vida mejor. Entonces ahora trata de buscar a una gente blanca, de clase mediana, una gente que a veces no tiene mucha dificultad económica, o muchas veces la gente rica, que el gobierno de Lula podrá ser un gobierno pacificador, que un gobierno que pueda también significar para el mercado, ¿no?, que lo que ellos aman oír, ¿no? No tantos cambios para el mercado, para las élites económicas. Entonces creo que va a ser una disputa de Lula, que tiene que presentar una propuesta de cómo en su futuro gobierno va a haber una coalición
también para gente conservadora, ¿no? Que yo creo que es importante él también presentar un espacio de diálogo para esa gente que tiene miedo de que el país pueda convertirse en un país más a la izquierda, ¿no? O sea, la propia chapa, ¿no? La propia candidatura Lula con Alckmin, Jaynes, que era su opositor, ¿no? Del centro derecha, ya enseña mucho de que va a ser un gobierno de coalición, que no va a ser un gobierno exactamente de izquierda, va a ser un gobierno de coalición de muchas tendencias políticas partidarias para que el país pueda regresar a su rumbo democrático, ¿no? Entonces creo que va a ser un tono de democracia, diálogo, un tono también de presentación de propuestas más concretas del gobierno Lula contra fake news, ¿no? Contra un discurso de odio que va a seguir muy potente, contra Bolsonaro, que va a acirrar el odio de la gente para acirrar la violencia en las calles, se presentando también por ahora como hombre democrático, que sabemos que no para nada es, ¿no? La segunda vuelta va a ser el 30 de octubre, ¿no? Y el próximo gobierno, sea el de Bolsonaro o sea el de Lula, va a tener ya, digamos, un parlamento conformado. Entiendo que el Partido Liberal, el partido de Bolsonaro, es el que ha obtenido la mayor cantidad de curules. ¿Cómo se prevé, digamos, la gobernabilidad desde el punto de vista de Giselle, hablando en un caso hipotético de un triunfo de Lula, teniendo un parlamento, un congreso en contra? Ese es el tema, ¿no? Porque realmente lo que más nos ha preocupado en los resultados de ayer fue en ese escenario del Parlamento de Brasil, que fue un escenario que siguió manteniendo y ampliando algunos candidatos del bolsonarismo, ¿no? También, como tú decías, ¿no? Son más de 90 diputados del partido del presidente Bolsonaro, pero también... 99 entiendo que son, ¿no? 99, exactamente. Pero también entiendo que, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores, después de Lava Jato, de todo lo que ha pasado, el presidente Lula que fue arrestado, creo que debemos también analizar en su complejidad, ¿no? Porque el propio PT tuvo de 54 para 80 diputados, ¿no? O sea, también ha ampliado su margen. Partidos de izquierdas con nombres importantes también lograron elegirse. Entonces tenemos que mirar con una complejidad. El Parlamento brasileño siempre tuvo esa tendencia conservadora y yo creo que eso no es novedad. Claro que va a ser, esa segunda vuelta va a ser decisiva porque realmente lo que yo decía, ¿no? Lula tendrá que enseñar una posibilidad de diálogo y mediación incluso con el centro, con la gente de derecha, para preparar incluso su propio gobierno, ¿no? Porque no será fácil, por ejemplo, mantenerse en un discurso solamente de izquierda con un Congreso en su mayoría conservador, con un fenómeno bolsonarista presente fuerte que será de la oposición. Entonces eso es preocupante. Ahora, si gana Bolsonaro, por más que sea una hipótesis más remota, porque las encuestas y la diferencia entre los candidatos fue importante, hay posibilidad incluso de que el Senado pueda sacar ministros de la Corte Constitucional. Entonces, eso es tremendo, ¿no? O sea, porque si gana Bolsonaro, el perfil de los senadores del Congreso, del Congreso como todo, pero especialmente del Senado, que tiene un rol importante en relación al impeachment de ministros de la Corte Constitucional, puede estar fortalecido. O sea, ahí hay un riesgo de ruptura democrática tremenda, porque nos guste o no, fue el sistema de justicia que ha impedido que el Bolsonaro existe, ¿no? A ruptura democrática como un todo. O sea, fue un peso importante para contener los arbitrios, los abusos autoritarios del Bolsonaro. Con ese nuevo contexto, si Bolsonaro gana, yo creo que la posibilidad de una ruptura más profunda, democrática, con más fuerza de gente bolsonarista en el Congreso es un poco más preocupante, ¿no? Ahora, con Lula en el poder también, porque el tema de gobernabilidad va a ser un tema todo de preocupación que yo creo que ya debe ser resolvido en esa segunda vuelta, ¿no? Para que las negociaciones, ¿no? De cómo va a ser el gobierno se dan por ahora. O sea, yo siempre hablo que la segunda vuelta cuesta caro al país, porque son mediaciones, son acuerdos que tenemos que hacer para poder vencer, ¿no? Ese hombre odioso
que puede significar un costo grande en términos de avanços sociales, negociaciones en términos de, por ejemplo, ministerios, ¿no? que tendrán que ser cedidos, o cargos importantes en el propio gobierno que deberán ser negociados con gente de centro, con gente de derecha, que tiene otros objetivos para el país, que no exactamente el objetivo del pueblo, ¿no? de una población que pasa hambre, que está desempleada, que tiene una economía frágil. O sea, va a ser una tensión muy grande en esa segunda vuelta y dependerá de los acuerdos que Lula logre hacer en esa campaña. Eso va a ser todo un tema de gobierno, seguramente. Doctora Ricomón, ¿cómo se explica que Lula da Silva, pese a todo lo que ha tenido que enfrentar, los mismos problemas que usted mencionaba hace un instante con la justicia, la persecución política, el tema mediático, los problemas judiciales, aún así, con todo eso, él haya reunido más de 57 millones de votos? Eso su pregunta es muy importante, ¿no? Porque mira, Lula solo no fue candidato el 2018 contra Bolsonaro porque fue arrestado y perdió sus derechos políticos por un juez, Sergio Moro, que fue un juez que después aceptó ser ministro del Bolsonaro. O sea, fue toda una trampa, ¿no? Una trampa promovida para sacar Lula, porque sabíamos también que Lula sería el gran vencedor de 2018. O sea, Bolsonaro no lograría ser presidente sin esa trampa. Eso tenemos que tener claridad, ¿no? Y sin Lava Jato y sin la gente del sistema de justicia haciendo absolutamente cosas ilegales, el lawfare que le hablamos, para sacar al presidente del juego democrático. Ahora sí, después de arrestado, después de toda una campaña mediática contra su persona, contra su familia, después de sufrir todo lo que ha sufrido, sale como un hombre estadista que es. O sea, Lula tiene una fuerza que es una fuerza histórica, una fuerza de lucha, una fuerza también de defensa del pueblo más sencillo, del pueblo más pobre, de dos gobiernos que ha hecho, de un Brasil, o sea, que fue un Brasil de la esperanza realmente. Los gobiernos de Lula fueron un país que ha proyectado incluso Brasil internacionalmente, un hombre que es conocido incluso internacionalmente como una personalidad estadística histórica. Entonces yo creo que el pueblo sabe del valor de Lula. Históricamente sabemos que tenemos un hombre ahí de gran valor estadista, como decía, y yo creo que por más que las élites, ¿no? Hicieron toda esa trampa para sacar Lula del juego democrático, no pudieron contener la fuerza que significa ese hombre, ¿no? Por eso que sale después de un arresto de casi 600 días, de un arresto ilegal, inconstitucional, anulado por la Corte Constitucional, sale con una fuerza tremenda porque representa realmente la resistencia, ¿no? Y los valores que defienden de la gente más sencilla, más pobre, la gente que él quiere poner. Él siempre habla, ¿no? Voy a poner al pobre en el presupuesto. O sea, esa es la fuerza de un hombre que ha dedicado su vida a luchar y a resistir contra la opresión. Y eso es lindo de mirar, ¿no? Y es lindo de también sentir y participar de un proceso, por más que miramos una ola conservadora, de una gente odiosa, que somos más que ellos. O sea, el resultado de ayer enseña muy claramente eso. Ellos son muchos, pero nosotros somos mucho más. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Ricomón, por habernos acompañado y participado de este diálogo. Muchas gracias, un abrazo a todos, un abrazo grande al Ecuador también. Muy amable. Muchísimas gracias.